Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Además está el Twitter propio del programa, que es @PrimumGradus, y el Facebook, y la página web o blog, que es primumgradus.com. Y hoy hablaremos del Quijote. Y os debo una explicación, porque en buena lógica tocaría ahora la segunda parte de la masonería. ¿Y por qué no hablamos de masonería, segunda parte? Pues por una razón que pienso que lo justifica. Y es que he conseguido contactar con un experto, un realmente experto en el tema, que puede hacer el programa conmigo, pero falta concretar el día y la hora. O sea que vendrá la segunda parte lo más pronto posible y además por la puerta grande. Dicho esto, os voy a hablar del programa de hoy. ¿Por qué El Quijote? Pues sencillamente porque es un libro de estos que me impactó y que realmente ha tenido importancia en mi vida. Y lo leí por primera vez cuando tenía 17 años. Por cierto, contra el consejo de mucha gente que me decía, hay que estar maduro para leer estas cosas. Falso. Tú lo empiezas a leer y si no te gusta, pues no lo leas. O si no lo entiendes, pues desiste. Claro que me ayudó mucho una edición que tenía en casa, que tenía pero montones de notas a pie de página, y eso te orienta mucho. Yo soy un amante de las notas a pie de página, y más cuando es un texto antiguo, que te ayuda a ponerte en situación. Por cierto, hago un llamamiento a los editores del libro. Por favor, las notas a pie de página, no al final del capítulo, porque si no es un engorro. Bueno, es una manía mía. Yo me las leo todas, igual que los prólogos. Entonces, pues como a mí es un tema que me entusiasma y este programa no es solo de historia sino de humanidades y pienso que la literatura entra en las humanidades, pues vamos a por ello. Entonces, ¿en qué van a consistir todos estos programas? Sencillamente, leeré un capítulo, sí, leeré yo. Ya sé que no tengo la mejor voz del mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y luego lo comentaré, haré unas notas a pie de página, cosas que a mí me han intrigado. Y no creáis, investigando el Quijote y las cosas que salen ahí, salen muchas cosas de lingüística, de historia, de geografía, de literatura. Para mí es un mundo nuevo. Es una forma de hablar de todas esas cosas sin hablar de ellas propiamente. No sé cómo deciros. Como el que conversa mientras camina. No sé si me ha salido muy bien la expresión. Bueno, entonces, este programa será un poquito más largo porque antes habrá una especie de introducción general al tema. Luego vendrá la lectura del primer capítulo y luego unas cuantas notas a pie de página. En este primer capítulo las notas ya veréis que tienen poca enjundia histórica y sí más enjundia gastronómica. Pero bueno, ya lo veréis. Ahora, sin más, comenzamos con el primer capítulo del Quijote. Hablar de Cervantes es hablar del Quijote. Sin el Quijote sería uno más entre los escritores del siglo de oro, que no eran pocos, y puede que no el más famoso, ni el más citado. Por un momento, en un esfuerzo de imaginación, imaginemos que nunca escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué queda de Cervantes? Pues posiblemente en los libros de literatura pondría algo así como que era un escritor de entremeses y de novelas cortas, las novelas ejemplares, eso entre lo mejor, para después decir que fue un mediocre poeta, lo reconoce el mismo Cervantes, y un dramaturgo fracasado. Eso fue evidente para todo el mundo y dolorosamente evidente para nuestro amigo Cervantes. Quizás su puesto preeminente en nuestra literatura lo ocuparía hoy, quién sabe quién. A mí se me antoja que entre sus contemporáneos, los dos mejor colocados para estar a la cabeza serían, como no, Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Es una opinión personal, pero me parece que está bien fundamentada. Pero eso sí, ninguno de estos dos autores excelentes, no excelentísimos, creo que tendría sitio en un canon mundial de literatura como lo tiene Cervantes. Sigue siendo mi opinión. Bueno, confirmada por los hechos, ninguno de los dos está en ese, digamos, canon mundial, o eso me lo parece. ¿Qué es a lo que me refiero cuando hablo de canon mundial? Muy sencillo. Todo arte, sea la literatura, como es este caso,
sea la pintura, sea la música, pues tiene un canon de autores, digamos, que marcan hitos históricos. Hay cánones nacionales. Ahí sí que entrarían Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Creo que en el canon inglés pues entrarían John Milton y Lewis Carroll, que son autores importantes, incluso a lo mejor los conocéis. Pero hay algo más importante que ese canon nacional, y es el canon de la literatura universal. A ver, de Italia estaría Dante, y si digo autor inglés universal, pues a veces como un resorte salta Shakespeare. Es un poco como cuando dices rápido, una fruta, manzana. Pues así pasa con Cervantes. Escritor español universal, Cervantes. Una novela, El Quijote. ¿Por qué unos entran en el canon universal y otros no? Pues no se sabe. Estas cosas siempre tienen algo de misterio. Se pueden dar explicaciones parciales, y se me ocurre que, por ejemplo, tanto Shakespeare como nuestro Cervantes son capaces de crear tipos universales, personajes que identifican al ser humano o una faceta del ser humano, donde todos pueden verse reflejados. Supongo que esta es una explicación parcial, no agota el tema. Y la pregunta contraria, ¿por qué algunos escritores que no son buenos sino son buenísimos no entran en ese canon universal? Otro misterio. También se me ocurren respuestas parciales. Por ejemplo, Quevedo, agudo escritor, excelso poeta, si se traduce me parece que queda en nada, porque juega mucho con el lenguaje. Cuando digo con el lenguaje, no con la combinación de ideas, sino con la combinación de sonidos, por decirlo de alguna manera. Y por poner un ejemplo del lado inglés, que son las dos literaturas que estoy comparando, ¿habéis intentado leer alguna vez Alicia en el País de las Maravillas, no en inglés, sino en versión castellana? Es horrible. Estás todo el rato mirando los pies de página para entender los chistes, porque dice, esto en castellano no tiene mucho sentido, pero en inglés es un juego de palabras que significa, y por lo tanto digamos que el juego de palabras basada en, pues eso, en la propia sonoridad del idioma es fundamental para entender la obra de ambos escritores. Entonces es difícil que entre, pues eso, en el imaginario universal. Ya sé, esto es una explicación que algunos dirán que es un poco parcial, pero creo que explica en parte, solo en parte, un aspecto de por qué unos entran y otros no. Si por ejemplo leo, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, lo que me atrae aquí es la combinación de ideas y me empieza a dar una noción de algo que va más allá del sonido de las palabras. No se ha conseguido el efecto por la combinación de sonidos, sino por la combinación de ideas. Es el inicio de Anna Karenina, una obra cumbre de Tolstoy, otro escritor del canon universal. ¿Veis? Bueno, entre estos escritores del Olimpo, Cervantes tiene la particularidad de que todo se lo debe a una sola obra, como ya dijimos. Una obra que empezó a escribir sin convencimiento, sin fe en la obra, y eso se nota. Esta obra sublime, en un principio, tiene rasgos de chapuza. Pero qué atrevimiento, Ricardo. No, ni mucho menos, no lo digo yo, lo dicen todos los críticos, y lo dice el propio autor. Y lo confiesa explícita e implícitamente. Por ejemplo, cuando dedica unas cuantas páginas a enmendar un error grave, un despiste que sería imperdonable en otro autor que no fuese tan genial. A Sancho le roban el rucio, el burro. Llora su pérdida desconsolado y en el capítulo siguiente aparece montado en él como si nada. Pues bueno, pues tiene que explicar cómo se lo roban y por qué no lo... Bueno, una cosa increíble. ¿El nombre de la mujer de Sancho Panza cuál es? ¿Teresa Panza, Mari Gutiérrez, Juana Gutiérrez, Teresa Cascajo? Porque con todos esos nombres le llama a lo largo de la obra. Y fue un despiste, no nos engañemos. Y estos fallos también afectan a la estructura. El Quijote nació como una novela corta. En principio iba a narrar un episodio jocoso de un hidalgo que se sale al campo convencido de que es un caballero andante y vuelve en un carro tirado por bueyes cuando lo encuentra un lugareño, un vecino. Es de una comicidad muy básica
y esos personajes, sobre todo Don Quijote, es como bastante plano. Pero ocurre que Cervantes decide estirar la historia. Y para eso, dar relieve al personaje, en principio ya dijimos que era muy plano, y para dotarle de mayor vigor le pone un antagonista, Sancho Panza, y ahí surge el milagro. Surge la primera novela moderna. El prólogo de la primera parte está escrito a guisa de disculpa, porque no acaba de estar convencido de que lo que ha hecho vaya a funcionar. Así leemos: Desocupado lector sin juramento, me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse, pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Excusa sobre excusa. Y continúa en el siguiente párrafo. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos, para que no vea sus faltas. Antes las juzga por discreciones y lindezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente al uso, ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, etcétera, etcétera. Bueno, esta visión de su obra cambia cuando hace la segunda parte. Se da cuenta del éxito y de las posibilidades y ahí da el do de pecho y procura no tener despistes y se centra en la historia de Don Quijote y no pone historias paralelas que distraigan al lector. Él quería escribir una obra al uso y le ha salido algo totalmente diferente. Se ha dejado llevar, no sé si decirlo por la inspiración o por su instinto, y ha triunfado. Cada vez que intenta triunfar siguiendo los usos establecidos, por ejemplo, como dramaturgo, fracasa estrepitosamente. Cuando se deja llevar por su intuición y por su saber hacer, pues hace una obra universal. Es algo paradójico. Pero podría explicar más cosas así a modo de presentación, pero creo que ya es suficiente. Ahora, si os parece, vamos a encarar el primer capítulo de nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y luego lo comentamos siguiendo el plan previsto. Vamos a ello. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes se hallaba escrito: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía: «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable ventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Cigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que lo de valentía no le iba a la zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid, Ruy Díaz, había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el encantado valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galaón, al ama que tenía y aun a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras
y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas, lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple, mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la deputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et ossafuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni el babieca del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha,
el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama, y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Empieza nuestro libro con unas palabras que se han hecho míticas. Todo el mundo las reconoce. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Al quiero ese le di muchas vueltas cuando, con 17 años, leí por primera vez este libro. Saqué dos hipótesis. A. Que prefería mantener el lugar en anonimato para evitar algún tipo de problemas con los vecinos del lugar. A nadie le gusta que reconozcan a su pueblo por el pueblo del loco. B. Que no quería ni acordarse, por inquina sobre el lugar. Aquello, no quiero ni acordarme de ti. Y con estas dos hipótesis en mi cabeza estuve mucho tiempo hasta que descubrí que era una forma de hablar propia de la época. El no quiero no implica voluntariedad. Es otra forma de decir no me acuerdo. En la siguiente frase, después del primer punto y aparte, describe con bastante detalle el menú semanal de nuestro hidalgo. ¿Qué sentido tiene esto? Pues dejarnos a las claras su auténtica condición económica. No era un hombre muy rico, comía platos, digamos, de cocina popular. Y algunos tienen un nombre curioso, y a mí esto siempre me llamó la atención, porque sobre todo uno que dice duelos y quebrantos los sábados. ¿Qué es esto de duelos y quebrantos? Duelos, para mí, tiene dos significados en principio. Una es el duelo por una muerte, y otra el duelo, el reto a espada o a pistola, por temas de honor. Y quebrantos, bueno, pues lo mismo. Pues me he ido al diccionario para ver exactamente en qué consiste esto de los duelos y quebrantos. Y es un plato típico de La Mancha. ¿En qué consiste ese plato? Pues sus ingredientes principales son el huevo revuelto, chorizo y tocino de cerdo entreverado, todo ello en la sartén. Ya se ve que es un plato bueno para la dieta del colesterol. Pero buscando he encontrado una estupenda página web, un blog que se titula Don Quijote paso a paso. Y tiene una sección que habla de Don Quijote en la cocina. Y voy a leer un trozo de la entrada que dedica a los duelos y quebrantos. Y dice así: duelos y quebrantos los sábados. Tomaba el famoso y valiente hidalgo de los de lanza en astillero. O dicho de otra forma, una humilde fritada de huevos y torreznos a la que en ocasiones se le podían añadir sesos. Esto lo decimos hoy pacíficamente, sin que nadie nos lo discuta, pero lo cierto es que durante mucho tiempo discreparon los cervantistas y los miembros de la Academia de la Buena Mesa sobre la composición exacta de este plato tan cervantino, que todavía seguimos encontrando para nuestro solaz en los menús de muchos restaurantes de la ruta del Quijote. Aseguraban algunos que los duelos y quebrantos eran carne acecinada de reses a la que había sobrevenido la muerte de forma inesperada, tétrico paisaje que, sin duda, habría de producir duelos y quebrantos al dueño del ganado. Pensaban otros que
Se trataba de un vasto plato de grosura animal, hecho con cabeza, pies y manos de la vaca, el cerdo o el carnero. Defendían finalmente unos cuantos que era un plato de asadura, sesos, corazón, hígados y menudillo diverso, frita con gordo de tocino. Dirimir la cuestión no era fácil, pues muy probablemente fue Cervantes el primero que utilizó la expresión popular duelos y quebrantos en letra impresa, hasta que por fin el número 1 de los cervantistas, Astrana Martín, resolvió el enigma y hoy ya no queda duda de que se trata de lo dicho, una especie de revuelto de huevos con torreznos y eventualmente con sesos. Aclaro, un torrezno es una tira de tocino frita o salteada en la sartén. Se puede tostar también en la parrilla o dorar al horno. Los torreznos deben quedar muy crujientes y bien dorados por el lado de la piel. Y cuando dice más vaca que carnero, pues está hablando de la carne de menor valor. Así que tenemos que la dieta de Don Quijote pues era eso, pues una dieta de gente humilde, con legumbres, las lentejas, y desde luego no muy equilibrada según los estándares actuales, pero bueno, era lo que había en la época. Ahora continuemos más adelante con otras notas a pie de página. Y cabría hacer un inciso sobre los libros de caballería que aquí se nombran, pero lo dejaré para cuando llegue el capítulo en donde se hace el escrutinio, la famosa expurgación de la biblioteca de Don Quijote. Otro tema que para mí merece una nota a pie de página es el armamento de Don Quijote. Nos cuenta Cervantes que recupera las armas de su bisabuelo que estaban oxidadas y olvidadas, y en un momento dado dice: limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Y aquí es cuando viene aquella arreglo chapucilla. Y claro, ¿qué es una celada de encaje y qué es un morrión simple? Vamos a verlo. Y para eso voy a utilizar una página monográfica dedicada al armamento de Don Quijote. Luego os pondré en la descripción del audio el enlace a esa página o a ese estudio. Bueno, vamos a ello. La cita dice así: he dejado para el final la descripción de los pertrechos con que Don Quijote cubre y defiende cabeza y cara. Sabemos que los caballeros medievales usaban un casco completo de metal que les cubría la cabeza entera, al que llamaban celada. Para el resguardo de la cara contaban a veces con una visera abatible, con agujeros o rendijas para ver qué les enmascaraba. De hecho, de esta imposibilidad de ser reconocidos durante el combate, nació la heráldica, que en un principio consistía en pintar un anagrama en el escudo que exteriorizara la personalidad del guerrero. Pues bien, aquí también las armas de Don Quijote dejan mucho que desear, como nos dice el autor. Vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Morrión, o sea, armadura de la parte superior de la cabeza hecha en forma de casco y que en lo alto suele tener un plumaje o adorno. Por celada de encaje se entendía el casco que encajaba directamente sobre la coraza, sin necesidad de gola, mediante una pieza ancha o falda. Al casco le falta esa pieza, además de la visera, y eso era importante, pues lo tenía todo caballero andante, que se preciase. Así que el hidalgo se arma de valor y a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo... Bueno, todo esto. Acabamos aquí la cita. O sea que había un casco, que es el que vemos siempre en las películas, con la armadura y que tiene una especie de faldón y que encaja y que reposa directamente sobre la armadura. Él tenía solamente lo que se llama el morrión, o sea, el casco, y le fabrica la visera. Por cierto, en esta cita erudita de ahora no solo nos hemos enterado de lo que es la celada y el morrión, la celada de encaje y el morrión, sino que además nos hemos enterado del origen de la heráldica. No está mal, ¿verdad? Prosigamos. Y se me olvidaba. Si buscáis una imagen de morrión,
con el tiempo las palabras cambian de significado, mayormente os saldrán el típico casco del siglo XVI español con una visera tirada hacia arriba. No sé cómo describirlo. El que siempre con el que siempre dibujan a los conquistadores y tal. Que por cierto no llevaban ese carro porque es de mediados del siglo XVI y ellos empezaron sus andanzas a principios. Pero bueno, es el casco prototípico de los españoles del siglo XVI. Pero bueno, es otra acepción de la palabra. Lo digo porque buscando imágenes lo primero que me ha salido es eso, ese tipo de casco. Y bueno, pues continuamos con la siguiente nota a pie de página. Dice el autor: fue luego a ver a su rocín y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pelis etosa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid, etcétera, etcétera. Más cuartos que un real, más tachas que el caballo de Gonela. Vamos a ver qué son estas dos cosas. Pues del caballo de Gonela lo que he podido encontrar es esto. Gonela era un bufón de la corte de los duques de Ferrara. Tanto él como su caballo eran famosos por su extrema flaqueza y con frecuencia aparecían ridiculizados en epigramas y textos burlescos. Bueno, un famosillo de la época. En cuanto a lo de que tenía más cuartos que un real, pues diríamos que, para empezar, cuarto era el nombre de una antigua moneda fraccionaria española de cobre. Vellón pobre, es decir, con muy poca adición de plata, con valor de 4 maravedís. Un real equivalía a 8 cuartos y medio. Tener cuartos pasó a ser una frase hecha para expresar la condición de rico. Curiosamente, mucha gente no la entiende, pero en mi caso siempre se ha empleado por mis padres. Este tiene muchos cuartos. Pues mira, no sabía que venía de ahí. Si es que, ya veis, explorar el Quijote pues nos lleva muy lejos. Pero ¿qué tiene que ver los cuartos con el caballo? Seguimos investigando. Y lo que he podido averiguar es que los cuartos era una enfermedad de las caballerías. Por lo tanto, hace un juego de palabras. No he conseguido saber en qué consistía esta enfermedad. Pero bueno, ya se ve el juego de palabras y he adivinado la etimología de una expresión que se usa popularmente, al menos en algunas zonas. Tener muchos cuartos. Bueno, sigamos. Sigamos y acabemos. Sencillamente un pequeño apunte sobre el nombre real de Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso es el nombre artístico por decirlo de alguna manera, que le da a Don Quijote. Pero el nombre era Aldonza Lorenzo. Aldonza aún nos puede parecer un nombre extraño, pero entonces era un nombre como especialmente vulgar. Un nombre muy, muy populachero, digámoslo. O sea, con eso quiere reflejar el autor, pues que aquella muchacha pues era de la clase más baja, de lo más popular que te puedes echar en cara. No era ni muchísimo menos una princesa. Pues después de estas que a mí me han parecido interesantes notas a pie de página, en otros capítulos habrán cosas con más enjundia histórica, pues concluyo aquí este primer episodio dedicado a Don Quijote. Espero que te haya gustado. Pon un me gusta si te ha gustado y haz los comentarios que creas menester. Como esto es a modo de prueba, haré hasta 3 capítulos. Si veo que la gente lo sigue y le gusta, pues lo continuaré. Si no, pues, hombre, yo no soy un esclavo del público, pero pienso que hacer una cosa que interese a casi nadie, pues no vale la pena. Así que eso, espero que te guste y pon el me gusta. Hasta la próxima.